La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Llegando a plantear precisamente en este momento el tema de hoy, quiero decirle que diversas reacciones es lo que ha generado la sorpresiva decisión de la Iglesia Católica de cerrar las oficinas de tutela de legal, que por muchos años testificó, fíjense ustedes, jurídicamente emblemáticos casos de violación a los derechos humanos. Incluso lo sigue siendo también hoy en día. Estamos hablando de archivos que recogen el paso de una triste etapa de represión, desapariciones y otras violaciones cometidas por los bandos enfrentados durante la época de los años 80. En este contexto lleva a pensar a muchos sectores que el cierre de este importante brazo de la Iglesia Católica puede tener cierta relación con la posible declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que en los últimos días ha causado mucha tensión y temor en algunos sectores. ¿Es esta una mala señal, el cierre de tutela legal en este contexto que vive el país? Esa es una pregunta bien importante que la quiero plantear a ustedes y también a nuestros invitados de la mesa. Por otro lado, hay que reconocer el día de ayer un buen número de organizaciones y personas también demandaron en el contexto o en el entorno de Catedral Metropolitana a la hora que se oficializaba la homilía, también su demanda por el, digamos, y cuestionamiento por el cierre de esta oficina de auxilio jurídico. Así es que será un tema muy importante el que vamos a tener esta mañana. Yo les invito a ustedes a que me acompañen. El perdón no es suficiente a criterio de ustedes, y creo que voy a abrir ya el debate para poder un poco dirimir estos aspectos. Porque tres elementos son conceptualmente, digamos, programáticos en el contexto del tema que tenemos hoy en día, pero también, digamos, emblemáticos y algunas veces contradictorios para algunos. Perdón, justicia y reparación. Perdón ya lo hizo el presidente de la República, de pedir públicamente perdón a las víctimas. ¿Cuál es el otro paso que hay que seguir? La amnistía está considerada dentro del cuerpo de leyes de carácter internacional como una posible solución de conflicto, ¿sí o no? Desde luego. A ver, una cosa aquí alrededor de ello, porque una cosa es la amnistía y otra la autoamnistía. Ahí vamos. Porque yo creo que no hay que confundir tampoco a la población salvadoreña sobre el fundamento jurídico en el cual descansa la amnistía de nuestro país. Exacto, Además de ser amplia, absoluta e incondicional, hay que recordar que quien promulgó la amnistía es el expresidente Alfredo Cristiani. En el mismo periodo en donde todavía él era presidente de la República. La autoamnistía no está permitida en la legislación salvadoreña. Y yo creo que eso es fundamental alrededor para comenzar la argumentación jurídica. Ese precepto de autoamnistía solamente nace cuando vemos a la Corte Interamericana, ¿verdad?, de Derechos Humanos tratar de decir de que algunas amnistías se dieron como autoamnistías. Yo te pregunto a ti, y lo dije al principio del programa, ¿a dónde nacen los acuerdos de paz? Pregunto, porque este es un contexto, y lo voy a repetir rapidito. Miren, el acuerdo de paz nace con el acuerdo de Esquipula II, en agosto de 1987. Si colegimos, ¿verdad? Permitidme, si colegimos un poquito en lo que es el debate jurídico, la pregunta es, ¿era el presidente Alfredo Cristiani en ese entonces, compañeros? Yo creo que una cosa son los acuerdos de paz y otra cosa es la ley de amnistía. Creo que no hay que mezclar una con otra. No, al contrario. Uno, porque no fue en 1987 donde empieza todo el proceso de los acuerdos de paz. No tengamos memoria de corto plazo. Acordémonos que fue alrededor de los diálogos de La Palma, allá al inicio, digamos, al inicio de los años 80, yo no quiero perderme. En donde empieza todo el proceso. Veamos todo el proceso. Creo que la población salvadoreña encuentra la posibilidad de ver todo el proceso. Ese acuerdo de paz, es el primero. ¿Dónde nace? Pero yo entiendo un poco la postura que hace el coronel Segura, en el sentido de que los intentos enmarcados en todo ese proceso, digamos, de preocupación y de integración centroamericana que existía, que viene Esquipula, si se integra a través de Oscar Arias, que le vale, digamos, el premio Nobel de aquel entonces. O sea, siento que fueron las primeras bases también para sentar digamos... No, Ernesto. Eso no descarta, obviamente, que la administración
O sea, digamos, a partir de, corrígeme, 84, 89, que es el ascenso precisamente de la democracia cristiana con el ingeniero Napoleón Duarte, pero anteriormente que fue el gobierno de la improvisación, gobierno provisional del doctor Álvaro Magaña, vea, no hubo de alguna manera, los esfuerzos existían. Cuando un grupo toma las armas, pero no persigue, por ejemplo, afectar los intereses y la soberanía y la integridad del Estado, del derecho, del orden constitucional, sino que persigue un fin de amedrentar a la población, de intimidar a cualquier grupo, no está cometiendo un delito político, está cometiendo un acto terrorista. Voy a hacerles una pregunta a los tres. Bueno, habla porque voy a hacerles una pregunta a los está ahorita descalificando a los compañeros que están en la asamblea y lo acaba de decir, fueron terroristas. Mira con tu definición, qué cuidado. Y si les dice, ojalá tuvieras la oportunidad de estar con uno de ellos, llamarlos y ahora, con todo respeto, los ofendes. A ver, terroristas. Claro, yo no estoy personalizando, es decir, sí, a ver, pero es una definición jurídica que cada uno puede ponerse el saco. Si me permite, antes de que formule la pregunta. Solo una cosa, porque también se trata de informar a la población salvadoreña. Acostumbramos a mal utilizar la palabra terrorista y durante el conflicto armado incluso se calificó a uno de los bandos como los terroristas de la película. Sabiendo que el otro bando era terrorista porque también entraba el terror. Hay una tipificación, hay una tipificación particular para actos de terrorismo. ¿Las maras subvierten el orden que estamos hablando, el bien jurídico? ¿Sí o no? Bueno, cualquier grupo. No, mi pregunta. Sí. Sí, son subversivos también, joven. A eso voy yo. Pero mira, otro objetivo. Pero si volvemos a eso, nos salimos dentro del marco jurídico. Ya nos salimos con el tema de las maras. Pero lo que quiero yo es que les pedí a ustedes que hagamos un análisis por jurídico. Por respeto a la población salvadoreña. No nos salgamos, porque fíjense que nuestra legislación al final es de sometimiento. Sí, por y si respeto, nosotros no nos sometemos a las leyes, todo el tiempo vamos a estar siempre, fíjense bien con esta palabra, de odio y de rencor. Yo les voy a poner un ejemplo ahorita que pasa conmigo para que usted y me digan ustedes qué debo hacer. Ya se lo voy a poner porque gracias a Dios este hombre vive día a día, ¿verdad? Someterse a las leyes. Pero yo quería ahorita con Laida, mira, yo venía preparado con documentos porque aquí no se trata si el coronel tiene razón. En algún momento estará de alguna manera la Iglesia Católica mostrándose un poco hacia, digamos, no verse inmiscuida en este proceso. La Iglesia no se quiere ver, digamos, utilizada, ya sea por intereses de un bando o de otros, para poder de alguna manera, digamos, estar en ese discurso. Abro el debate. En el mejor de los casos, eso sería lo que esperáramos, que la Iglesia autónomamente hubiera decidido una decisión no muy feliz de sustraerse del debate. La Iglesia no puede ser a discreción la discriminación de temas en materia política, económica y social. Si se excluye del tema de amnistía, debería, por supuesto, entonces excluirse de todas las problemáticas sociales que existen en el país, no solo de la ley de amnistía. Pareciera que entonces es una discrecionalidad alrededor de una información necesaria para una reconstrucción de país, pero que no se quiere abordar con la seriedad y sobre todo con la autonomía del caso. Yo no quiero defender mucho menos a personas. Yo quiero defender la institución, empezando por la institución del Estado. Ok, claro. Vamos a ver, Roberto. Y después te voy a leer algunos de los enunciados, porque es interesante. La amnistía, como bien nos cita el coronel, es un supuesto permitido por el derecho internacional. Claro, los convenios de Ginebra la ponen como una de las soluciones pacíficas y políticas y negociadas a un conflicto armado. Y te corrijo de una vez, no son los convenios de Ginebra en esos momentos, porque cuando se dieron no estaban considerados precisamente los conflictos de baja intensidad. Por eso se da un segundo protocolo. Pero, protocolo facultativo. El segundo protocolo, por cierto, entonces hay que tener cuidado en cómo hacer referencia. Porque me refería a la generalidad, pero quiero terminar la idea. Es que ese es el punto jurídico que hay que ver. Quiero terminar la idea. Cuando esculcamos las leyes es donde nos damos cuenta de que lo que nosotros quisiéramos, mi pretensión no se da, entonces yo sigo viviendo. Yo le pediría al coronel que permita a Roberto hablar para ilustrar sobre el tema de impunidad. No, bueno, este tema da para mucho argumento. Los convenios de Ginebra y el protocolo facultativo se refieren a la posibilidad de una amnistía siempre y cuando esta no comprometa la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese conflicto armado. En ese sentido, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de la posibilidad de que un Estado en ningún momento trate por la vía legal de hacer ineficaz los derechos protegidos por la Convención. Si la ley de amnistía, la última de las que nos ha citado el coronel,
ya no fue emitida dentro de las negociaciones de los acuerdos de paz. Fue un año después, precisamente 5 días después de que se rindió el informe de la Comisión de la Verdad, donde se delimitaba con nombre y apellido a personas responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué esta ley es tan amplia y general? Porque vino en su texto a incluir como amnistiadas acciones gravosas contra la humanidad, contra los derechos humanos, que no estaban amnistiadas en las anteriores 2 leyes. Por eso, la diversidad de argumentos que se han dado por parte, oficialmente, por parte del arzobispo, yo creo que habría que plantearse mejor los argumentos del por qué tutela legal no debe desaparecer. Que esa institución nació justamente cuando todavía en el conflicto no teníamos la más mínima conceptualización de derechos humanos. Hay que tenerla claro. No existía entonces la Procuraduría General para los Derechos Humanos, que si ha dado, yo quería comenzar diciendo, mire, solo lo que no nace no muere. ¿Será el tiempo ya que desaparezca tutela legal? Si me hacen la pregunta como cristiano católico, sí. Ahora, con Benjamín, ¿verdad? Podemos estar completamente diferentes en algunos puntos, pero en algunos estamos de acuerdo. Yo no quiero impunidad en materia de récord. Dejemos que funcione la institucional. ¿De qué? De lo que estamos viendo ahora en cómo se manifiestan los órganos del Estado. Y ahí vamos a ver rapidito, ¿no?, cómo se va a manifestar la Sala de lo Constitucional. Acciones que han pretendido quedar en el olvido, pero que por la misma fuerza de la historia rebrotan. Eso es lo que está pasando ahora. O sea, estamos condenados y condenadas a repetir nuestra historia mientras no resolvamos y mientras no asumamos nuestra memoria histórica. Siendo responsables, a nadie le conviene el cierre de tutela legal, en el sentido que la verdad que tutela legal protegía es una verdad que puede liberar tanto a víctimas de su dolor como a responsables también desde del peso. Regálame 15 segundos, por favor. Pero termino la idea. Las a ver, Roberto, sí, solo para hacer hincapié. Pero el arzobispo ha dicho de que esos archivos van a estar bien resguardados, es decir, no van a desaparecer. Pero ese argumento para nosotros no es creíble, porque el Archivo de Derechos Humanos debe ser técnicamente administrado por personas que estén sensibilizadas en materia de derechos humanos y que tengan la credibilidad de su lucha a favor de los derechos humanos. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.